Acomódese, tenga su Biblia ahí al ladito y vamos a ir a la palabra del Señor entonces, que hoy día reflexionando ahí y escuchando la palabra de estos días también, tiene que ver con algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es un deseo, un anhelo que está en el corazón del Señor y sabemos que lo que está en el corazón del Señor siempre es bueno, siempre es agradable, siempre es perfecto. Y esa es su voluntad. Y también la palabra nos dice que el Señor tiene planes de bien para nosotros, ¿cierto? El Señor quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma en su presencia, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Entonces, la palabra del Señor hoy día tiene que ver con la restauración de parte del Señor para nuestras vidas. Usted puede decir, pero ¿de qué me tiene que restaurar el Señor? Si estoy bien, si estoy tranquilo, ¿cierto? Pero hay cosas en el corazón que solamente el Señor conoce y a veces hay cosas que nos quitan la paz. Hay cosas que hacemos mal en el día a día y eso genera un distanciamiento, genera una situación de, no sé, como que nos sentimos lejos del Señor, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con el pecado y con algunas actitudes en nuestra vida delante de la presencia del Señor. Quiero que nos acompañen, hermanos, a Zacarías en el capítulo 3. Y aquí vamos a partir de esta palabra que el Señor puso delante de mi vida, primeramente porque esto es para mí, y esto también, obviamente que el Señor lo preparó porque sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que vamos a leer Zacarías en el capítulo 3, del versículo 1 al 10, ¿ya? En el nombre del Señor Jesús, dice así. Esta es la versión de la Reina Valera 1960. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. En la versión en la TLA dice, en otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Sabemos que el ángel de Jehová es el Señor Jesús. Amén. Y Josué era jefe de los sacerdotes y había pecado. Amén.
Lo dice aquí la palabra. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. La palabra del Señor, hermanos, dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿cierto? Para glorificarle en estos días. Hoy día nuestra vida es un templo delante del Señor donde habita su presencia. Entonces la pregunta es, ya que nosotros también estamos delante del Señor todos los días y somos delante del Señor sacerdocio, ¿cierto? Un linaje escogido, sacerdotes delante del Señor. ¿Cómo están nuestras ropas? Estamos hablando de la restauración del Señor en nuestras vidas. Puede ser que la restauración tenga muchas aristas, ¿cierto? Restauración en el matrimonio, restauración en nuestra vida personal, restauración en muchos sentidos de nuestra vida. ¿Cómo está hoy día nuestra vestidura delante del Señor? ¿Está impecable? ¿O hay manchitas? ¿O hay inmundicia? Yo estaba buscando ahí cómo era la vestidura sacerdotal. Y esta estaba compuesta por varias partes, ¿cierto? Lo hemos estudiado. Veíamos ahí la mitra. La mitra es el sombrerito que usaba el sacerdote, ¿cierto? Que tenía aquí una plaquita de oro grabada que hablaba de la justicia y de la santidad del Señor. Y cada vez que el sacerdote servía al Señor, usaba esta mitra con este cintillo grabado para recordarle que debía tener santidad y justicia delante del Señor, debía ser justo y santo, puro, para poder servirle. Y hoy día nosotros decimos, ya, pero eso es parte de la ley ceremonial, los rituales, no sé, lo del pasado. Pero hoy día el Señor es el mismo de ayer. Y si bien hoy día no andamos con una mitra, no andamos con ese cintillo o con esa ropa, ¿cierto?, con las piedrecitas, hoy día servimos al Señor, al mismo Dios que estaba en aquel tiempo. Entonces, nada más que hoy día estamos delante del Señor con esta gracia maravillosa que nos dio el Señor Jesucristo. Pero no debemos tomar esto como tan a la ligera. A veces lo hacemos quizás. Pero es este Señor que exigía esta santidad, esta justicia, esta pureza al sacerdote en aquel tiempo, es el mismo Dios al que servimos hoy día. Y dice, por eso en el sueño o en esta visión, su ropa sacerdotal no estaba limpia porque había pecado. Y hermanos, ahí dice la palabra que estaba el ángel acusador. ¿Quién es ese ángel acusador? Satanás, que estaba ahí a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Siempre va a estar ahí Satanás, dispuesto a acusarnos delante del Señor, dispuesto a tomar toda esa maldad, esa vileza, esas cosas que hacemos para acusarnos delante del Señor. Pero mire esto que es maravilloso, hermano. El ángel de Dios le dijo, ángel acusador, esta es la versión la TLA, o Satanás, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Ahí el Señor defendiendo a su hijo, ¿cierto? A Josué. Había esta misericordia manifiesta para Josué directamente del Señor Jesucristo. Si bien el Señor Jesús no había venido todavía a la tierra en carne, ¿cierto? No había nacido de carne. Ahí estaba el Señor, desde el principio de los tiempos, desde la creación del mundo. Ángel acusador, Satanás, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén
también a este hombre lo ha librado del castigo. Qué maravilloso esto, hermano. Enseguida el ángel de Dios, el Señor Jesús, habló con sus ayudantes, con los ángeles que estaban ahí sirviendo, y les ordenó con esa autoridad que tiene el Señor Jesucristo, que le quitaran a Josué las ropas sucias. Qué maravilloso esto, hermanos, porque nosotros que hoy día somos real sacerdocio delante del Señor, un pueblo escogido, a veces ese nombre nos queda tan grande, ¿cierto? Porque no hacemos muchas veces la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y estamos igual o peor incluso que Josué, muchas veces. Porque por lo menos Josué era un sacerdote que fue elegido por el Señor, fue puesto ahí para servirle. Y había en su corazón ese deseo de servir al Señor, aún con esa imperfección, con esa debilidad propia de ser hombre, ¿cierto? Ahí estaba. Y le dijo el Señor a sus ayudantes, a esos ángeles, que le quitaran a Josué las ropas sucias. Qué hermoso, hermano. ¿Cómo está su vestidura hoy día? ¿Cómo está su ropa, su corazón? No veamos lo externo, ¿cierto? Porque podemos vestirnos con ropas de galas hoy día, bien bonitos, ¿cierto? A lo mejor no tiene grandes lujos, ¿cierto? O perchas, no sé. Una chomba a lo mejor, un zapatito roto quizás, pero esa vestidura interna, el corazón, a lo mejor está lleno del corazón, lleno del Señor, y lo externo ya no importa tanto, ¿cierto? Podemos hoy día quizás tener un par de prendas y, bueno, andar con eso, pero eso no necesariamente muestra lo que hay en nuestro interior, sino que es el corazón, esa vestidura que el Señor mira cada día en nuestra vida. A Josué le dijo: toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados. Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Qué maravilloso, hermano, que el Señor le diga a usted: toma en cuenta Rubén, toma en cuenta Rubén, toma en cuenta Solange, Mateo, Luis, que ya he perdonado tus pecados. Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Y ahí me acuerdo de la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Que hay como un paralelo, una analogía cercana, que también él andaba ahí lejos, perdido del Señor, de su padre, ¿cierto? Lo escuchábamos el otro día en la predicación del pastor, que tomó la herencia, ¿cierto? Le pidió la herencia al padre, aún cuando el padre no había muerto. Y la tomó y la malgastó y hizo lo que quiso, ¿cierto? Y después se quedó sin nada, habiendo malgastado todo. Y se le vino a la mente ahí cuando ya estaba incluso comiendo de lo que comían los animalitos, porque no tenía nada, recordando cuán bien estaba cuando estaba en la casa de su padre. Y nos hablaba el otro día el pastor en la palabra, que él ahí en su corazón decía: pucha, si volviera a la casa de mi padre, le voy a pedir trabajo, por último que sea como uno de sus jornaleros. Y la palabra decía que el padre todos los días salía a mirar a ver si encontraba al hijo, si venía a su hijo. Y es esta analogía, este paralelo, es lo que dice aquí el Señor Jesús. Toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Aquí vemos la gracia justificante, la gracia que nos salva, que nos perdona del Señor Jesús en nuestra vida. Porque no era por un mérito propio de Josué, sino que era por la pura gracia y misericordia del Señor. Porque Él pagó el sacrificio
Él puso su vida en sacrificio perfecto, hermano. Por una sola vez. Y ya no era necesario hacer más sacrificios porque Él rindió su vida hasta la muerte como sacrificio perfecto para que hoy día usted y yo estemos delante del Señor y el Señor nos dice: toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados. Quizás hoy día usted sienta ahí en su corazón, y esto no es querer manipular ni nada por el estilo, sino que es porque yo también lo he sentido, o yo también lo he vivido. Quizás ha sentido usted en su corazón que está lejos del Señor. Y pueden haber muchas causas, muchas situaciones que a lo mejor han hecho que usted se sienta de esa forma. El pecado, obviamente, es una de las cosas que nos aleja del Señor, porque el Señor no tiene relación con el pecado, ¿sí? El Señor es santo, es 3 veces santo, dice su palabra. Pero el Señor ama al pecador, no al pecado, ¿cierto? Somos su creación. Y ahí está el Señor siempre extendiendo su misericordia, esa longanimidad, que no estoy seguro, la longanimidad viene de, no sé, una vez escuché en una predicación que tenía relación con longaniza, pero no creo, no sé, no sé. Me parece, pero no. Pero la longanimidad del Señor, esa misericordia sobreextendida, hermano. Que cuando ya se acabó la misericordia, hay más misericordia todavía de parte del Señor para su vida. Ahí está, la misericordia del Señor. Y dice en el versículo 5, mientras el ángel de Dios seguía allí de pie, Él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, la mitra. Y ellos lo hicieron así. Y cuando terminaron de vestirlo, el ángel de Dios le advirtió. Aquí, hermanos, está la restauración del Señor en el sentido espiritual. Podemos quizás tener miles de problemas en nuestra vida diaria, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en muchas cosas. Pero cuando estamos lejos del Señor, hermano, es como que si todo lo demás se acentuara. Porque estando con el Señor, todas las cosas son distintas. Todas las cosas pueden ser nuevas. De donde no había nada, el Señor puede hacer todo nuevo. Pero cuando estamos lejos del Señor, si es difícil llevar la vida con el Señor, la vida de un cristiano, sin el Señor decimos siempre que es imposible. Entonces la restauración, si bien el Señor lo miró, ¿cierto? Vio sus vestiduras, tuvo compasión de Josué, porque había pecado, ¿cierto? Porque sus vestiduras no estaban limpias. Si bien tuvo esa compasión, aquí también está la restauración a través de la corrección y el consejo del Señor. Así dice el Dios Todopoderoso. Y esto, hermano, atesórelo en su corazón, porque esto es palabra del Señor para nuestras vidas. Yo te elegí como jefe de los sacerdotes. Si obedeces mis mandamientos y eres un buen sacerdote, te pondré a cargo de mi templo. Te daré además un puesto de honor entre mis más cercanos servidores. Y ustedes, el resto de los sacerdotes, también pongan atención, pues ustedes son una buena señal. Yo haré que vuelva a reinar en Israel mi servidor escogido. Aquí es cuando habla del renuevo, ¿cierto?, del Señor Jesús. Fíjate bien, Josué. Delante de ti he puesto una piedra, es una piedra de 7 costados. Voy a grabar algo en esa piedra y en un solo día borraré los pecados de toda la tierra. Esto tiene relación con el sacrificio perfecto del Señor Jesús, que iba a ser inmolado, ¿cierto?, para perdonar todos nuestros pecados.
Cuando llegue ese día, se invitarán unos a otros a sentarse bajo los árboles y podrán disfrutar tranquilos de sus uvas y de sus higos. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. La restauración del Señor viene con el consejo, viene con la corrección. Y ahí está el salmo que dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas veces el Señor tiene que usar la vara para infundirnos aliento. Cuando estamos perdidos, cuando estamos descarriados. Cuando hablábamos el otro día de la oveja descarriada, que es como el tren que va en el riel y cualquier cosita que hay en el riel, en el camino, puede hacer que el tren se descarrile. Aquí el Señor habla de: si obedeces mis mandamientos y eres un buen sacerdote. Y la pregunta surge obviamente: si obedeces mis mandamientos, ¿estamos obedeciendo los mandamientos del Señor? Yo sé que esta pregunta la hacemos siempre, ¿cierto? En cada predicación está la pregunta del Señor: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿O te estás apartando? El otro día decía la palabra: o eres frío o caliente. Mejor ser frío o mejor ser caliente, porque el tibio el Señor lo vomita de su boca. ¿Cómo estamos, hermanos? La restauración del Señor es completa, es perfecta, es genuina, es eficaz, es completa, hermanos. No puede haber restauración si no ordenamos nuestra vida. No puede haber restauración si solamente nos ponemos las pilas para venir todos los domingos a la iglesia. Porque podemos venir por venir, ¿cierto? Porque, no sé, nos sentimos solos, porque aquí en la iglesia son buena onda. Sabemos que hay acciones que nosotros podemos hacer, quizás que se ven bien, pero la actitud puede ser incorrecta. Lo que hay en nuestro corazón puede ser incorrecto delante del Señor. No puede haber restauración, hermanos, si no ordenamos nuestra vida, si no limpiamos nuestro templo. Y ahí viene la palabra del Señor, que también me gusta mucho cuando se exhorta, que está en 2 de Crónicas 29, que habla acerca del rey Ezequías. ¿Sí? ¿Se acuerda de la historia del rey Ezequías? Que habla de que su pasado, ¿cierto?, que era el rey Acaz, era un rey vil delante del Señor, que no hizo lo correcto delante de la presencia del Señor, que cerró el templo, ¿cierto? Que al cerrarse el templo, obviamente, que tampoco había palabra, no dejaba que la palabra del Señor fuera predicada, exhortada, fuera la ley propiamente tal que el Señor le entregó al pueblo, no podía ser exhortada. Y pasó este tiempo, ¿cierto? Y el Señor puso a este rey, al rey Ezequías, rey de Judá, dice la palabra, y que tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar sobre Judá. Y el Señor puso a Ezequías ahí para restaurar ese sacerdocio que había quedado atrás. Ese sacerdocio, ese servicio que era para el Señor, que se había perdido. Y la palabra dice que él tenía 25 años de edad cuando comenzó a gobernar. En el capítulo 29, la capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años, hermanos. Ezequías obedeció a Dios, dice la palabra, tal como lo había hecho el rey David, en el mes de Abib, del primer año de su reinado. Mire lo que hizo Ezequías. Yo sé que esto lo hemos escuchado, pero el Señor quizás quiere hablar a nuestra vida para que recordemos esto, hermano, porque a lo mejor cuando escuchamos la palabra nos entusiasmamos, nos emocionamos y queremos servir al Señor, pero pasa el tiempo y nos vamos quedando atrás y vamos dejando de lado esa ordenanza.
Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Las puertas del templo estaban cerradas y con el paso del tiempo, con el desorden, con la falta de cuidado, las puertas se habían dañado. Por lo que el rey mandó ahí a que se abrieran las puertas y que las repararan. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo y les dijo: hermano, todos estos sacerdotes y sus ayudantes estaban en la misma situación. Tiempo sin servir al Señor, quizás habían dejado de entrar inmundicia en su vida, malos pensamientos, quizás la relación con sus familias no era buena, podemos especular muchas cosas, pero ellos también estaban en esa situación, hace rato que no servían al Señor. Y Ezequiel los mandó a llamar ahí. Escúchenme con atención. Es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo y saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Mira, aquí dice, es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados. Es como que el Señor nos dice hoy día, es urgente, hermanos, es urgente que nos preparemos para honrar al Dios de nuestros antepasados. Es como que el pueblo de ese tiempo conocía las maravillas que el Señor había hecho con sus antepasados y lo recordaban, quizás lo reconocían como ese Dios que los libró de Egipto, que abrió el mar para que el pueblo pasara. Se acordaban de todas esas cosas. Y aquí Ezequiel le decía, es urgente que se preparen para honrar al Dios de sus antepasados. Lo mismo que nos dice el Señor hoy día. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. La restauración del Señor no es completa si no ordenamos cada área de nuestra vida, hermanos. ¿Hay imperfección en nuestra vida? Sí. Somos humanos, somos sujetos, ¿cierto?, a debilidades, a pasiones, pero el Señor nos manda a que nuestra vida sea renovada, sea santificada, ¿cierto? Dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Imagínense, hermanos, que hoy día nos descargamos, se descarría el pastor, descarrila. Imagínense nomás. Y se cierra, sabemos que el Señor ya no habita en estas paredes, ¿cierto? Sino que habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero imagínense que de un día para otro se cerró la iglesia, se apagaron los instrumentos donde adorábamos al Señor y nos quedamos sin la exhortación de la palabra, a pesar de que hoy día tenemos la palabra nosotros que podemos. Pero imagínense esa situación puntualmente. Qué triste, ¿cierto? Es como que todos esos momentos que vivíamos en la presencia del Señor, esos momentos donde incluso a lo mejor había milagros, donde la gloria del Señor se manifestaba y llenaba el lugar y de un día para otro eso ya dejó de ser. Qué triste, hermanos. Muchos están así hoy día. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros que hoy día estamos aquí, de los que están ahí en su casa. Como dice siempre la palabra, que miremos de no caer, ¿cierto? Si estamos firmes o estamos ahí afirmados del Señor, así como podemos. Muchos hoy día se han soltado de la mano del Señor. Y eso es triste. Dice
Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Por eso Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Hermanos, la palabra habla de que cuando nos alejamos del servicio al Señor, de buscar su rostro, de servirle, de obedecer su palabra, estamos expuestos. Y aquí lo que pasó con el pueblo es que aquí el Señor los castigó, dice. Permitió un castigo, dice, que era tan terrible que no dejaban de asombrarse de esas cosas que vivieron. Imagínense las consecuencias. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Lleva esto al plano espiritual que vivimos hoy día, hermanos. Hoy día sabemos que hay una lucha espiritual y no quiero llevarlo así como específicamente a este tema de la guerra espiritual. Sabemos que hay una lucha hoy día y nuestros hijos, nuestra familia hoy día está expuesta. Si bien estamos en este mundo, no somos de este mundo, el Señor tiene cuidado de nosotros, pero también la palabra dice que anda uno como un león buscando a quien devorar. Y que no ignoremos las maquinaciones que tiene el enemigo para con nuestras vidas. Hermanos, no permitamos que por nuestros actos, ¿cierto? Por nuestra rebeldía, ¿cierto? Delante del Señor, el Señor permita que sucedan cosas que a lo mejor podríamos evitar, hermanos. El Señor es justo, el Señor es santo y ve nuestra vida en el día a día. Conoce cada segundo de nuestra vida, hermanos, desde que nos levantamos, cuando nos levantamos, qué hacemos, cuando salimos de la casa, cuando volvemos, cuando regresamos a descansar, incluso en nuestro dormir, nuestro sueño. Y el otro día, escuchaba ahí al pastor que decía, le invito a que en vez de escuchar una alabanza, mejor tome la Biblia y lea la palabra del Señor. Y la verdad, hermanos, es que eso llena mucho más nuestra vida, enriquece mucho más nuestro día a día, porque está el consejo del Señor. Y aquí los sacerdotes, específicamente Ezequías, sentía esta pena, sentía esta frustración quizás, y este celo, porque esa palabra que nos guía en el día a día no estaba siendo exhortada, no estaba siendo anunciada. Esa luz, esa lámpara que guiaba nuestro camino, su camino. Y luego dice aquí la palabra, en el versículo 10, pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Hoy día, hermanos, físicamente vemos aquí a los hermanos que adoran al Señor con las alabanzas, ¿cierto? Y hoy día uno puede decir quizás que los que están acá arriba quizás necesitan estar más preparados y a lo mejor están más cerca del Señor, porque quizás están en un lugar de servicio, ¿cierto? Visible. Pero nosotros somos real sacerdocio, siempre delante del Señor, estamos ahí, siempre está el Señor delante de nosotros, mirando. Es como lo que decía el otro día, no me acuerdo si fue en la palabra, que decía, ya si estamos solos y nadie nos ve. Pero en realidad el Señor siempre nos ha estado mirando.
Siempre ha estado ahí mirándonos. Siempre sus ojos han estado ahí viéndonos. Hermanos, la restauración del Señor tiene que ver con esto, con el orden, con la limpieza en nuestra vida, en nuestro corazón, delante de Él, en el servicio. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Sí, que aquí me quedo dando vuelta esto, que hay una oportunidad para agradar al Señor. Si día en su vida, hermano, usted siente que estaba así como todo perdido, todo como lejos del Señor, hay una oportunidad hoy día delante de usted, que pone el Señor delante de cada uno de nosotros, para volvernos al Señor, para agradarle nuevamente, porque el Señor nos ha elegido para que estemos siempre delante de Él, a su servicio. Quizás, como les decía, lo más visible es estar acá arriba, pero el servicio es el día a día en nuestro entorno, en nuestro alrededor, nuestra familia. ¿Cuántos de nuestra familia aún no han escuchado del Señor? De nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en el colegio, hermanos. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Hoy día, hermanos, en mi día, un día súper movido, ahí con el niño un poquito enfermo, mi esposa que se va de viaje, y así como un día súper loco. Y venía a mi mente esa, chuta, y día en la tarde tengo que ir a la iglesia, o que tengo que predicar, el viaje. Cuando venía para acá habían por lo menos 3 accidentes en la carretera, unos tacos súper largos, y yo decía, pucha, ¿y si me devuelvo? Y hablo con Rubén, y le digo, ¿y si lo hago de la casa? Que ya había avanzado como media hora en auto. Decía, pero no. Decía, no, porque esto igual es un honor. Sí, qué feo, qué feo. Es un honor servirle al Señor. Y es verdad, hermano, ahí el Señor fue abriendo el camino, llegaron las grúas, despejaron, se abrió el mar y pasamos. Y llegamos acá con el Mateito, ¿cierto, Mateo? Y llegamos justito a la hora para empezar, y uno dice, en realidad el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, ha restaurado tantas cosas en nuestra vida, y uno quizás no hace nada, hace así nada, en agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No sean perezosos y cumplan con su deber. Si bien aquí le hablaba a este grupo, ¿cierto? A los sacerdotes, a sus ayudantes, ¿cierto? A los levitas, quizás, probablemente, que habla más adelante. Hoy día todos somos hijos del Señor, sacerdotes que estamos delante de Él, y debemos quitar esa pereza y cumplir con nuestro deber, que es adorar al Señor, servirle. Mientras haya aliento en mí, dice una alabanza, Dios, haz tu obra en mí, y mientras haya aliento en mí, que yo pueda servirte, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. No hay restauración, hermanos, si no hay orden en nuestra vida. Aquí el Señor le mandaba al rey, ¿cierto?, Ezequías, y a sus ayudantes que quitaran la inmundicia del templo. Y ya lo hemos escuchado antes en otras predicaciones. Quizás hoy día muchos de los que están ahí con un pie adentro, un pie afuera, todavía hay cosas que tenemos que sacar todos. Todavía hay cosas que tenemos que limpiar de nuestro templo para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Muchas veces nosotros retrasamos
lo que el Señor tiene para nosotros. Y es el caso de Jonás, cuando el Señor le mandó a ir a Nínive, ¿cierto? Y a anunciar un juicio sobre ese pueblo. ¿Pero qué hizo Jonás? Se dijo, no, yo no quiero ir para allá. Y empezó su camino, ¿cierto? Y vio un barquito ahí, dijo, ya, esta es la mía. Me subo a este barco. No voy para donde el Señor me dijo que fuera. Mi hermano, se dio la tremenda vuelta a Jonás. Se dio la tremenda vuelta para llegar allá mismo. Usted sabe toda la historia. Mientras iban en el mar, en el barco, empezó una tempestad. Ahí los que iban, la tripulación decían, oye, ¿qué está pasando? Echemos suerte para ver por qué pasa estas cosas, por qué ese Dios se está manifestando de esta forma. Y ahí Jonás dijo, pucha, ya, sí, en realidad yo soy el que no obedeció al Señor y por eso está sucediendo esto. Pero sabe que aún ahí estaba el propósito del Señor, porque los que iban en la tripulación también creyeron en este Dios. Y fue, echado al mar, fue ahí tragado por este gran pez, fue escupido después en una playa. Hermano, y al final llegó Jonás donde tenía que llegar. Y Dios permitió que este pueblo recibiera esta corrección y se arrepintieran. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros retrasamos el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y esto no se trata de nosotros, lo sabemos muy bien, sino que siempre se trata del Señor. Pero muchas veces decimos, Señor, quiero que me uses. Pero muchas veces estamos como Jonás, cuando el Señor nos manda a hacer algo, no obedecemos y nos vamos por el otro lado. Estamos retrasando ese plan que el Señor tenía, pero su propósito siempre se cumple en nuestras vidas. Amén, hermanos. El Señor quiere restaurar nuestras vidas. Debemos limpiar este templo, este corazón, nuestra vida, hermanos, para que el Señor se glorifique, para que el Señor nos llene, hermanos. Qué hermoso, qué hermosa la palabra del Señor, saber ahí que Él nos puede perdonar. Estaba el acusador ahí al lado de Josué, queriendo acusarlo, queriendo enrostrarle su pasado, su pecado. Por ahí estaba el ángel del Señor, el Señor Jesús, y le dijo, toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados, por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. Ahí está el Señor, con su misericordia sobreextendida, hermano, sobre nuestra vida en esta noche, esperando que tomemos una decisión, que nos limpiemos, que volvamos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a servirle. Porque grandes cosas tiene el Señor ahí preparadas para nosotros, hermanos.